están? Me alegra mucho saludarlos por aquí en un nuevo episodio de su querido podcast Psicocriando. Como saben, este año estamos dedicándolo a temas de maternidad, enfocado en ese embarazo, en ese parto, en ese posparto, muy alineado con profesionales que manejan una mirada de ese parto humanizado o parto respetado que llaman. Y hemos hecho un recorrido de diferentes espacios y quise hacer este espacio de hoy que decidí llamar Creando un Nuevo Equilibrio, porque siento, por escuchar a tantas profesionales aquí, lo he confirmado cada vez más, y es que cuando una mujer está en su posparto, sea cual sea, digamos, el nacimiento que tuvo, parto natural o cesárea, hay, digamos que siento que no se puede volver a ser la madre, o, perdón, la mujer que será antes de esa maternidad nueva que llegó a su vida. Y cambian muchas cosas, ¿no? Aquí hemos visto, cambia el cerebro, cambia la forma, digamos, físicamente, cambian sus emociones, cambia sus conductas. Entonces siento que más que decidir volver a ese equilibrio que se tenía antes, hay que crear un nuevo equilibrio, y es por eso que, digamos, hoy estamos en este espacio conversando de esto. Y justamente por eso les tengo una invitada muy especial. Ella es Paulina García, mamá, ella es psicóloga perinatal y con una colega tienen un proyecto muy lindo que se llama Principios de Amor. Entonces vamos a darle espacio para que ella sea quien se presente y les cuente un poco más de por qué está acá con nosotros. Entonces, Paulina, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les cuento, como decía Gina, yo soy Paulina, soy psicóloga, tengo dos hijos, Rosario que tiene 9 años, Maximiliano 6. Bueno, también en medio de ellos tuve un embarazo que finalmente pues fue una muerte gestacional. Es Amanda, entonces, bueno, me gusta nombrarla también porque hace parte como de esa biografía familiar y de esas experiencias también de maternidad que me han acompañado y que ahora como psicóloga perinatal también acompaño. Eh, Tengo un proyecto que se llama Principios de Amor con mi gran amiga y colega Natalia Saldarriaga. Lo que hacemos es acompañamiento psicológico a todas las mujeres que están en esta etapa perinatal, ¿cierto? En la parte pregestacional, cuando tienen inquietudes sobre será que sí queremos ser madres, será que no, cuando están como en esa ambigüedad, de pronto problemas de fertilidad, están en procesos de reproducción asistida. También acompañamos toda la parte, toda la etapa de la gestación, el parto, el posparto, pero no el posparto, digamos, como siempre se ha entendido médicamente, que son unos cuantos días, sino como toda la etapa del posparto emocional, que puede ir incluso hasta alrededor de los 3 años, y los primeros años de la crianza, así como duelo perinatal, ¿cierto? Todos estos duelos tempranos que pueden vivirse en la gestación, intraparto eh, o neonatales. Y bueno, Natalia, perdón, Paulina, gracias por estar acá con nosotros hoy. Eh, digamos, para entrar en materia hay algo que yo siempre les pido acá a las personas que están, y es, eh, siento que para hablar de todos los temas relacionados a esto, eh, del embarazo, del parto, del posparto, es importante entender alrededor, digamos, las personas que rodean a esa mujer, en este caso en su posparto, cómo perciben todo este tema. ¿Cuál sientes tú que es la forma en la que hoy en día la sociedad, digamos, percibe todo este tema, digamos, de ese equilibrio que tienen que, digamos, tener en el posparto las mujeres? ¿Sientes que tal vez esperan que se vuelva a lo de antes de que llegara ese embarazo, sea o no sea el primer embarazo? ¿O sientes que tal vez son un poquito más flexibles? ¿Qué has podido, digamos, dar cuenta tú con
las familias que has podido trabajar, que te han comentado de este tema. Yo creo que aunque cada mujer pues tiene como una experiencia distinta y eso obedece también al entorno inmediato que la acompañe, yo sí creo que en términos generales sí hay muchas exigencias para una mujer madre, ¿cierto? Hay como unos mandatos sociales de una madre que es ideal, que es inalcanzable, una mujer que una vez tiene un bebé, tiene que recuperarse rápidamente, tanto el cuerpo, y eso también lo vemos en redes sociales, mujeres que rápidamente ya están mostrando un cuerpo recuperado a las pocas semanas del parto, mujeres que tienen que reingresar digamos, a su trabajo, entonces a veces esto afecta a la lactancia, hay muchos procesos de ese acompañamiento y ese maternaje que se da en los primeros meses de vida. También la sociedad espera que un bebé duerma toda la noche rápidamente. Entonces, yo sí creo que el mensaje en general está muy en función también, uno, de la productividad, ¿cierto? Como de la sociedad de consumo, de esas características de la época de la inmediatez. Entonces, la mujer también y la familia está como atravesada por esos mandatos sociales que, como te digo, son inalcanzables. Y si a eso le sumamos todas estas corrientes e imposiciones sobre, pues, sobre, digamos, el sueño, sobre la alimentación, sobre crianza, entonces lo que yo encuentro en la consulta son mujeres muy angustiadas porque están lejos de cumplir esa exigencia social, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo encuentro en términos generales. Hay de pronto algunas mujeres que se apartan un poco de este ruido externo y logran construir algo más en su interior, escuchando las necesidades de su bebé, de ella misma, de su familia. Pero en general yo creo que en este momento esas son las exigencias de la época. Y sí, escuchándote, pensaba así, en realidad, digamos, a veces, yo lo he dicho aquí en algunos momentos, siento que a veces uno que digamos, rodea a esa mujer en embarazo, en lugar de facilitarle las cosas, tiende a veces a volvérselas un poco más complejas, ¿no? Y de por sí, dependiendo cómo sea el embarazo, sea o no sea, digamos, de alto riesgo, sea o no sea el primer embarazo, sea, digamos, de un bebé o sea múltiple, en fin, la edad de la mujer y muchas otras cosas, ya de por sí es físicamente, digamos, es un reto bastante grande porque es traer una vida, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, sí siento que lo que tú dices, Paulina, es muy cierto porque a veces hay muchas exigencias alrededor de todo este tema de no, que supuestamente, por ejemplo, por ley a los X días ya que se acaba la licencia tiene que volver y trabajar entre comillas como si nada, ¿no? Y Ujú. recuerda mucho que yo pude vivir de cerca una amiga que, digamos, vivió su maternidad, su primera maternidad, y físicamente, digamos, fue muy difícil para ella porque pues era un embarazo de alto riesgo y al final, digamos, también pasó por un proceso de separación, muchas cosas se juntaron al tiempo y cuando volvió a su trabajo recuerdo mucho que a veces sí creían que todo iba a ser como antes y le decían, pero ¿por qué está como dispersa? ¿Por qué ella no trabaja al mismo ritmo? Y pues claramente las cosas no van a ser iguales, ¿no? Porque pues algo que yo aprendí acá con seguramente contigo y con las otras profesionales que han estado acá es que el cerebro de una mujer en esa maternidad cambia, ¿no? Lo que llaman Ujú. la adolescencia. Entonces uno no vuelve a ser la misma y por tanto no podría tener el mismo equilibrio que tenía antes porque ya soy otra, ¿no? Entonces eh, es difícil que a veces, por un lado, la sociedad pide una cosa, pero por otro lado, la naturaleza me manda otra. Entonces no siento que hay como una lucha porque sería mejor que pues la sociedad tuviera, digamos, la claridad de que pues no va a ser igual. Y, y pues
sería raro que fuera igual porque, pues, de nuevo, es una vida, ¿no? Entonces, que muy, muy cierto eso que nos dices. Y, digamos, justamente por eso fue que yo quise nombrar este episodio así, porque eh, siento que la forma de crear o de construir ese equilibrio para cada madre va a ser distinto, ¿no? Por la realidad en la que esté, tal vez por las dinámicas que tenga alrededor a nivel familiar, si es el primer hijo o no, en fin. Entonces, Paulina, digamos, tú nos dijiste algo muy valioso y a mí me encanta cuando lo comparten aquí, que también, aparte de ser profesional en estos temas, tú eres madre, ¿no? Y cada madre, digamos, lo vive distinto, pero digamos, desde tu experiencia y como lo has visto con otras madres, ¿cómo podrían construir esas madres en esta etapa posparto un nuevo equilibrio? Digamos tú, que pues ya fuiste madre, sabes que pues a veces hay pospartos más difíciles que otro por muchas cosas. ¿Qué podrían hacer? Porque algo que recuerdo que me compartía aquí otra psicóloga es que a veces en el posparto las mujeres sufren como una ambivalencia, ¿no? Por un lado quisiera volver a ser la que era antes, pero por otro lado pues tengo que enfocarme en casi que el 100% de mi tiempo en ese bebé que no puede satisfacer sus necesidades solo y me necesita a mí. Entonces, ¿cómo podríamos construir en ese posparto ese nuevo equilibrio? Sí, es bastante complejo porque primero, como tú lo nombras, depende mucho de este contexto particular de la mujer, su red de apoyo, la pareja también cuenta un papel fundamental, también las características propias de la mujer, su condición física, cómo fue su parto, su posparto, cómo se dio su lactancia, si hay de pronto depresión posparto o algún tipo, digamos, de patología mental, como pues perinatal, porque pues es una etapa bastante susceptible a poder pues tener algunos diagnósticos de salud mental. Entonces, todo depende mucho de ese contexto en el que se encuentre la madre, más sus características propias, sus propios ritmos. Y otra cosa adicional es también su historia de vida, porque en el posparto desde la gestación realmente, pero yo en consulta lo veo más en el posparto, hay un fenómeno que se llama la transparencia psíquica. Y esa transparencia psíquica es, digamos, como que es una ventanita que se abre y nos trae asuntos de nuestra historia de vida que estaban reprimidos, que de pronto no estaban resueltos totalmente, que ni siquiera sabíamos que estaban, que existían y en el posparto salen a flote. Entonces es una mujer que está con un montón de situaciones, se está adaptando a una maternidad, ¿cierto? Está adaptándose a un nuevo sistema, las demandas de un recién nacido, que pues sabemos que es un tema bastante intenso, una pareja que se está adaptando también a esa nueva realidad, una madre que está en duelo, porque lo que tú dices, o sea, extrañan a la mujer que eran, extrañan su libertad, pero está también el duelo de despedirse de esa mujer que no va a volver, porque es que no va a volver, porque la maternidad es demasiado transformadora y no podemos ser las mismas. Pero digamos que el posparto inmediato es una etapa en donde entramos en crisis, porque todo proceso de adaptación trae una crisis y estamos en medio de un montón de situaciones que se están acomodando. eh, y yo creo que es un momento bastante difícil. Va pasando el tiempo, se va creando esa identidad materna, porque es que cuando nace un bebé no solo nace un bebé, nace una madre, nace un padre, nace una pareja, porque también la pareja ya no va a ser la misma, nacen unos abuelos, un hermano, demás. Entonces, en todo ese proceso de tantas acomodaciones, ya la mujer va encontrando de pronto su propio equilibrio. Yo a veces lo llamo es malabarismo más que equilibrio porque no es un equilibrio perfecto, ¿sí? Y además es dinámico, no es estático, es algo que lo que te funciona en una semana, a la próxima no te está funcionando. También depende de los ritmos del bebé que tengamos, ¿cierto?
de cómo es su sueño, cuáles son sus necesidades, cuál es su condición de salud. Depende mucho de la red de apoyo, de la pareja, cómo la pareja también logra hablar de sus necesidades y logra poder construir su propio equilibrio, teniendo en cuenta que ya biológicamente la mujer pues tiene una función muy importante, es que la mujer es quien gesta, la mujer es la que tiene un parto, la mujer es quien lacta cuando lacta, la mujer es la que hace el maternaje, que es una función de sostener una vida y que está en una simbiosis con su bebé durante aproximadamente 8 meses de vida. Entonces, mira que de alguna forma un equilibrio digamos, perfecto nunca va a existir solamente desde los aspectos biológicos, ¿cierto? También psicológicos. Pero entonces con esa pareja, cuando hay pareja, es cómo lograr que a su manera, según sus necesidades, puedan encontrar un equilibrio, porque una mujer en posparto está llena de cargas mentales, más toda esa función del maternaje que es muy intensa, y se necesita una pareja que esté muy comprometida, que también esté paternando, que esté haciendo como toda su función y sosteniendo también a esa madre con su bebé, sosteniendo a esa diada. Entonces hay muchos elementos, digamos, que están en juego para la construcción de ese equilibrio, que vuelvo y te digo, no es perfecto, es cambiante, pero sí una madre no lo puede hacer sola. Una madre necesita toda una tribu que pueda sostenerla, que pueda estar apoyándola en términos de salud mental, escucharla, validarla, ayudarle con la logística de la casa, ayudarle con el cuidado de su bebé, ¿cierto? Para que realmente se pueda encontrar un equilibrio. Si esto no sucede, es muy difícil que se pueda dar. Lo que encontramos en consulta, cuando las mujeres no tienen una adecuada red de apoyo, cuando no hay una pareja que logre encontrar un lugar como en esa triada mamá, papá, bebé, sino que está muy por fuera. Encontramos mujeres con riesgo de depresión postparto, mujeres sobrepasadas por la maternidad, mujeres que ni siquiera están disfrutando su maternidad por esta carga tan grande que tienen. Y tú decías ahora, hay mucha ambivalencia en el posparto. Sí, yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Todas tenemos como esa ambigüedad de estar absolutamente enamoradas, pero a la vez a veces sentirnos extrañas. Hay mujeres que dicen, ay, no sé, a veces me arrepiento de ser mamá, me siento súper culpable por eso, pero después otros momentos me siento súper orgullosa, estoy en un idilio, y todo eso es absolutamente normal y esperable en este proceso de acomodación, ¿cierto? Como esas luces y sombras, yo creo que también las tenemos que integrar y vivirla con menos culpa, entendiendo que hace parte del proceso y que más allá de eso, lo más importante es que revisemos, que estemos, digamos, conectándonos con ese bebé, satisfaciendo sus necesidades, como, como esa madre suficientemente buena, digamos, nombrando a Winnicott, que hablaba de la madre suficientemente buena que podía tener fallas, se hacía cargo de su humanidad, no era perfecta, a veces estaba sobrepasada por la maternidad, a veces estaba muy cansada y ni siquiera lograba conectarse totalmente con su bebé, pero que en la mayoría de las veces, o sea, sistemáticamente, si es una madre presente, es una madre que se conecta, es una madre que siente las necesidades de su bebé, disponible, sensible, que es la madre suficientemente buena. No es la demasiado buena, ni la madre que no logra conectarse nunca, sino que estamos ahí como en el medio entre tantas ambigüedades, pero yo creo que digamos, hay muchas maneras de ser una buena madre, cada una con su propio equilibrio. Y digamos, bueno, teniendo en cuenta que pues depende un poco como de la realidad externa e interna, por decirlo de alguna manera, hagamos como las más comunes, porque pues claramente dependiendo de la realidad de cada madre, pues será cómo pueden ir como organizando ese nuevo equilibrio, digamos, en esta etapa de posparto. Digamos, hablemos, por ejemplo, cuando es esa, digamos, es la primera vez que me convierto en madre y por tanto es la primera vez que paso por ese posparto. ¿Qué podría ayudarme a mí, digamos, un poco para todas las familias que nos escuchan y están viviendo eso por primera vez? ¿Qué podría ayudarme a mí
en este momento más que cualquier cosa para tener ese nuevo equilibrio. ¿Qué podrías decirnos de eso, Paulina? Yo creo que ojalá que desde la gestación, incluso desde el momento en que yo ya estoy haciendo mi planeación de familia, hay cosas que tienen que empezarse a conversar y a dimensionar. Sabes que lo que yo veo mucho en el posparto, cuando las mujeres llegan a la consulta posparto, es que tienen mucho desencuentro porque hay un montón de cosas que no se esperaban. Y claro que la maternidad es un encuentro con lo inesperado, o sea, realmente nunca sabemos cómo va a ser, pero sí hay unos elementos que sí se podrían tener en cuenta desde el momento de la gestación. Por ejemplo, una conversación con la pareja para que puedan establecer rutinas, para que puedan, digamos, funciones, roles, poder establecer, bueno, cuál va a ser la red de apoyo que nos va a acompañar, cómo necesitamos ese acompañamiento. Hay familias que no quieren tanta invasión, hay familias que necesitan sentirse muy acompañadas, entonces es como que el diálogo de la pareja y que una mujer pueda, digamos, hablar de sus necesidades y conectarse con sus necesidades y poderlas expresar en todo momento. Esto previo al posparto. Muchas veces nos llega el posparto y ya no nos da tiempo porque estamos en modo supervivencia con unas demandas de un recién nacido, no nos da tiempo de acomodar nada. Entonces, ojalá que desde la gestación, pues, se puedan hablar muchas cosas de la logística, de todo lo que pueda aparecer y sobre todo también entender un poco qué pasa en el posparto con la mujer, con los cambios cerebrales, con los cambios hormonales, las vivencias emocionales que tal vez pueda vivir, a veces ese desencuentro que tienen, porque hay, digamos, el posparto está muy romantizado, entonces las mujeres creen que van a llegar al idilio y al enamoramiento y a veces se encuentran que se sienten muy raras, como no, yo no estoy sintiendo eso que veía en los comerciales, que veo en las redes sociales y se sienten muy confundidas. Entonces, ojalá todo eso desde la gestación, una mujer pudiera acercarse, ¿cierto?, a estas comprensiones que si bien cada parto y cada posparto llegará con lo suyo, pero de todas maneras creo que sí hace falta una preparación. Ahorita, digamos que todas estas preparaciones para el parto, para el nacimiento, toda esta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, estos cursos. Entonces, sí, sí, De la las preparación, que hay en las entidades de salud para, exacto. sí. Se enfocan mucho en los aspectos físicos, pues digamos en las etapas del embarazo, pero yo creo que no alcanza a hablarse No con, sé si ha cambiado en los últimos años, pero se enfoca especialmente mucho más en el bebé que en la madre, ¿no crees? claro, exacto. Entonces, ojalá hubiera más información a este respecto y yo creo que Actitud, esa ¿sí? vive. Sí, sí, se Sí, llama. sí. Sí, entonces, si una mujer y una pareja y una familia tuviera más información, yo creo que entrarían a la experiencia posparto de otro modo, ¿sí? Y eso yo creo que les permitiría poder vivirlo como de una forma, pues como con más armonía, sabiendo que hay unos asuntos que son esperables, que son comprensibles, que son normales, que no son malas mamás, que hace parte del proceso de adaptación, de duelo, de la construcción de la identidad materna y bueno, y muchas cosas que ocurren en esta etapa. Entonces yo por eso creo que lo más importante es en la etapa gestacional. Ya luego, en el posparto, yo creo que es la comunicación. A veces en las mujeres encuentro que les cuesta mucho pedir ayuda. Y claro, ellas dicen, es que yo no debería decirle a mi esposo lo que él tiene que hacer, pero, y obviamente el papá tiene que estar ahí muy pendiente de las necesidades para saber cómo acoplarse a esa triada y paternar y hacer sus funciones, pero a veces eso no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, sí hace falta comunicación de la pareja, que una madre, mira, necesito que me ayudes con esto, me estoy sintiendo de esta manera, siento que estoy sobrecargada. Sí, o sea, la madre necesita expresar sus necesidades
que estas necesidades sean validadas, sean escuchadas y que pueda en su entorno encontrar como la resolución a esto, a estas demandas de la mamá, ¿cierto? Y una pareja también que pueda escucharla y estar atento a lo que ella necesita ir encontrando la manera de ayudarse. También depende, muchas veces la pareja tiene que ingresar al trabajo muy rápidamente, entonces la madre se queda muy sola, pero sí es muy importante ya en el posparto es la comunicación, que yo no aguante, que no reprima, que pueda gestionar mucho las emociones, expresarlas, escribirlas, eh, pedir ayuda. A veces tenemos una planeación del posparto, mira, esa es mi red de apoyo, tú haces esto, yo haces eso, y llegamos al posparto y vemos que la necesitamos diferente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos reacomodarla a esas necesidades que se están viviendo? Pero sobre todo, yo creo que es muy importante tener en cuenta que no nos podemos comparar con otras experiencias de otras parejas o de otras madres. Cada equilibrio es distinto justamente por lo que hablamos. Hay un contexto distinto, red de apoyo distinta, digamos, condiciones, digamos, psicológicas distintas en cada madre. Entonces, esa madre, esa pareja y esa triada, mamá, papá, bebé, tienen que conectarse mucho con sus propias necesidades y saber que el ritmo de la maternidad, la paternidad y la crianza y el desarrollo de un bebé es un ritmo lento. Es un ritmo que no va al ritmo del mundo exterior. No puede ir a ese mismo ritmo, ¿sí? Y si estamos, digamos, si nos dejamos permear de todas esas demandas sociales, nos perdemos. Tenemos que saber que cada bebé tiene un ritmo, unos tiempos, cada madre tiene unos tiempos y unos ritmos y cada pareja. Entonces, yo creo que es una revisión a nuestro interior, que nos dediquemos mucho a estar hacia adentro y no tan hacia afuera. Y así tenemos menos ruido y menos presiones externas que no ayudan para nada. Y digamos, bueno, lo que tú dices es cierto, a veces por comerciales o por cosas que uno ve en redes sociales, sí tiene muy romantizada, digamos, la maternidad, incluso a veces creyendo que emocionalmente todo, digamos que va a ser como decías tú, es amor a primera vista y pues a veces no. Digamos que tú nos hablabas un poco, ok, la comunicación con esa pareja y demás, pero digamos tú y yo sabemos que hay un grupo de mujeres que llegan a esa maternidad y por cualquier situación le sucede lo que le sucedió, digamos, a esa amiga que yo mencioné, y es, llegan a ese posparto solas, sea porque la pareja falleció, un divorcio o cualquier otra eventualidad. ¿Cómo, digamos, podrían crear o construir ese nuevo equilibrio cuando están en esa maternidad autónoma que llaman ahorita, cuando están, digamos, sin una pareja? Claro, y porque además muchas mujeres deciden ser madres sin una pareja, ¿cierto? Entonces, claro, mira, acá depende también, porque si por ejemplo hay un duelo, porque hay una ruptura en la gestación y en el posparto, la mujer emocionalmente está en ese estado de vulnerabilidad. Yo creo que sí es muy importante que evalúe sus condiciones psicológicas porque a lo mejor también necesite un acompañamiento psicológico que le ayude a, a transitar ese duelo y esa pérdida justo en un momento de tanta vulnerabilidad y donde esa pareja se necesitaba tanto. Si es por decisión de la mujer, eh, pues es previamente, bueno, no hay una pareja, pero debe haber una red de apoyo, ¿cierto? De hecho, la función paterna y la función materna, cuando hablamos de función, ¿cierto? No de mamá y papá, sino de función, pues hay otra persona que puede hacer esa función. Entonces es como tratar de poder hablar con mi familia, con esa red de apoyo, de quién va a estar ahí como haciendo esa función paterna, que vuelvo y digo, en función que puede hacerlo tanto una mujer como
un hombre, como el abuelo, como, ¿cierto? Pero que pueda hacer esa función de paternaje. Entonces, eso es importante. Vuelvo y te digo, transitar el duelo, si necesitamos ayuda, poderlo hacer. Y en la familia, y cómo se reestructura la familia y la red de apoyo para que alguien pueda hacer esa función de paternaje, de apoyo permanente a la madre. Y digamos, en el caso, por ejemplo, de cuando ya no es ese primer hijo, sino segundo, tercero, en fin, eh, pues tú, digamos, ya eres mamá de dos, no sé si tienen la misma edad o edades diferentes, pero sabes que ya cuando hay más de un hijo, la dinámica cambia, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podría crearse ese nuevo equilibrio ya con un segundo o más hijo que llega, digamos, al hogar? Porque pues tú sabes que a la hora de la verdad, pues un bebé, sea el primero, el segundo, o bueno, sea el número que sea de hijo, de todas formas va a requerir una atención, digamos, más eh, permanente, sea de un cuidador o del otro. ¿Cómo podría manejarse eso cuando, digamos, aparte de ese bebé, hay otros hijos ya mayores en el hogar para que se vaya construyendo este nuevo equilibrio? Es un posparto más complejo porque también hay un niño, depende de su edad, a veces están más mayorcitos, pero a veces están muy pequeños, donde también necesitan mucho de su madre. Entonces es un posparto que se hace más complejo porque hay muchas más cosas que acomodar. Ya hay un componente adicional a cuando es un posparto de nuestro primer bebé. Yo creo que en este caso vuelve y juega como el tema de esa red de apoyo y la distribución de funciones, ¿cierto? Hay alguien que debe ocuparse del hermanito o de la hermanita, ¿sí? Ese hermanito y esa hermanita tiene que prepararse también para esta etapa, porque a veces también ellos tienen mucha romantización del nacimiento de su hermano o de su hermana y creen que ya inmediatamente van a jugar con ellos y los hermanitos tienen que entender que una vez nazcan van a estar en una simbiosis con la madre va a estar lactando la mayor parte del tiempo, van a estar dormidos la mayor parte del tiempo y es una madre que va a estar en función de sostener la vida de un recién nacido y los niños obviamente empiezan a notar esa diferencia, a sentirse excluidos, a sentir que todo está cambiando. Esa vivencia igual la tienen que vivir, o sea, tienen que atravesarla, pero una preparación a través de cuentos, ahorita hay muchos recursos o contándole nosotros mismos, mira, cuando nazca tu hermano, tu hermana, mamá va a estar así, este tiempo, entonces muchas veces querrás jugar conmigo, me necesitarás y mamá en ese momento está ocupada porque está lactando, como cuando yo te lacté a ti, que es exactamente igual todo este tiempo, ¿cierto? Entonces, es acercarlos lo que más se pueda a la comprensión de esa experiencia, de cómo podrá ser. Pero hay otras cosas que ese hermano mayor tendrá que vivir y transitar y comprender y acomodarse, ¿cierto? Para la madre a veces eso es muy doloroso porque muchas madres que van a tener un segundo hijo también tienen que hacer un duelo de la relación que tenían con ese hermano mayor porque antes era su hijo único o su hija única, pero ahora llega un integrante nuevo a la familia y esa relación cambia. También se hace un duelo, también la madre está afectada porque no va a poder ser la misma madre. Y además la madre está pensando, no solamente no voy a ser la misma madre de mi hijo, sino que tampoco voy a ser la misma madre que fui con mi hijo mayor, ya con el hijo que viene en camino o el recién nacido, porque no podemos ser la misma madre cuando tenemos dos hijos, ¿sí? Entonces la madre también atraviesa un montón de duelos y de reacomodaciones, pero yo creo que poderles explicar a los niños esta experiencia y delegar a personas que lo estén acompañando permanentemente para que no se sienta solo,
también que puedan relevar a la madre para que la madre también pueda pasar momentos con él, explicándole, mira, tal vez estoy en recuperación de un parto, no puedo jugar de la misma manera mientras me recupero, pero se le va explicando, mientras que nosotros le explicamos a los niños, incluso muy pequeños, incluso cuando no tiene su lenguaje totalmente desarrollado, pero si nosotros les explicamos todo el proceso, todo lo que va pasando, les traducimos esa realidad que se va viviendo, ellos lo van comprendiendo. ¿Les va a doler? Claro, porque es un duelo, es una reacomodación, pero un duelo no significa que se vayan a traumatizar o que sea negativo para ellos. De hecho, puede ser una experiencia muy positiva también tener el nacimiento de un hermanito y a todo lo que se tiene que enfrentar. ¿De qué depende? Del acompañamiento que le haga la familia y cómo le traduzca esa realidad. Y qué bonito eso que dices, porque sí, en realidad es cierto que hoy en día existen muchas herramientas a la mano digamos, para poder explicarles un poco la llegada de ese nuevo hermanito. Recuerdo mucho una familia que hace algunos años me decía que incluso en algunas cosas de la preparación del cuarto y todo le explicaron como pues que no iba a ser un niño ya grande como él, sino que iba a ser un bebé chiquito, por eso tenía que dormir en un lugar diferente a él, y pues el mayor, digamos, ayudó para preparar el cuarto, incluso le hacía dibujos y cartas al hermanito contándole que estaba feliz esperando que llegara. Entonces, digamos que sí siento que lo que tú dices es cierto, Paulina, y es, eh, pues digamos, ya no va a ser el hijo único, entonces esa realidad ya va a cambiar y pues claramente va a haber un duelo para todos, ¿no? Entonces la dinámica pues va a funcionar distinta y si todos vamos poco a poco haciendo ese duelo y acompañándonos entre sí, pues nos vamos a dar cuenta que pues iba a ser distinto, pero si le explicamos, no sé, que pues ese bebé va a necesitar a mamá porque eh, necesita quien le cambie el pañal, necesita quien lo alimente y pues si le da pecho pues solo puede hacerlo ella. Eh, Se va a despertar en algunos momentos en las noches porque todavía, digamos, pues es muy chiquito y necesita que lo ayuden como para cualquier cosa. Entonces, si se le involucra, pues en realidad digamos que la percepción va a ser muy distinta, ¿no? No va a creer que va a llegar un hermanito y como es un bebé y todos van a querer estar pendientes y a él lo van a sacar de su cuarto y quién sabe dónde va a terminar, sino que en realidad va a ser alguien eh, que, digamos, va a poder, digamos, alimentar un poco la llama de esa familia y no me va a quitar el amor de mi mamá, sino que mi mamá me sigue queriendo, pero también va a querer a ese nuevo ser que va a llegar a nutrir, digamos, esa familia. Entonces sí me parece eso muy valioso porque sí, en realidad es cierto. Digamos, ya miramos, ok, del primer hijo, cuando están en esa maternidad autónoma por separación o por decisión. Cuando, digamos, hay más hijos, hablemos un poco de cuando a veces por algún antecedente hay alguna condición, digamos, a nivel emocional de la madre o a nivel mental que, digamos, tiene difícil. Por ejemplo, llámese que tiene alguna condición ya diagnosticada como una depresión, algún problema, digamos, de ansiedad o algún otro tipo de padecimiento a nivel emocional, ¿cómo podría manejar todo esto para tratar de construir un nuevo equilibrio en ese posparto? Porque pues tú sabes que a veces con esos problemas, digamos, mentales, eso sumado al posparto que tiene muchos cambios hormonales, como que ahí el desafío, digamos que aumenta, ¿no? Sí, si ya la condición está diagnosticada o antes de la gestación o durante la gestación aparecen síntomas, es muy importante consultar a tiempo. Cuando ya hay unos síntomas que uno ve, no, eso está un poquito más exacerbado de lo que es esperable, sí o sí necesitamos consultar. Ojalá, si se empiezan a sentir desde la gestación o como
si ya tienen el diagnóstico. Y se debe consultar con psiquiatría perinatal, preferiblemente. Si una mujer en la gestación necesita ser medicada, es muy importante que obviamente valorando, ya el psiquiatra valorará esas particularidades que como profesional hará, pero si tiene riesgo, es muy importante que la medicación no se suspenda o si necesita la medicación que se formule y que la mujer sienta total tranquilidad de que es lo que necesita, porque es que una depresión gestacional, una de ansiedad gestacional, también afecta muchísimo el embarazo, la salud, puede incluso ser factor de riesgo para partos prematuros, problemas de la placenta. Y ahorita hay un montón de investigaciones que se han hecho con la salud mental de la madre, exceso de ansiedad, depresión gestacional, que pueden afectar al bebé. Con esto quiero hacer un paréntesis para no generar confusión, porque en la gestación hay un torbellino de emociones, ¿sí? Y no es sentir toda esa fluctuación emocional lo que hace daño al embarazo. Es primero cuando estas emociones no se gestionan, se van como encapsulando, reprimiendo, ¿cierto? Allí yo creo que sí es muy importante tener en cuenta que las emociones de la gestación tienen que gestionarse, poner en palabras, expresarlas, deben ser validadas, ¿sí? No llorar si es necesario, porque a veces dicen, no, una mujer en embarazo no debe llorar porque eso le hace daño al bebé. No, llorar es el mecanismo por excelencia de poder liberar esa tensión emocional que tenemos internamente. Entonces, por el contrario, es importante expresar. Ahora, cuando ya esto se complejiza y ya no es lo esperable de los cambios emocionales de la gestación, sino que ya sí hay probablemente un trastorno o que ya esté diagnosticado, el psiquiatra tiene que valorar si necesita medicación. ¿Por qué? Porque entonces, aparte de los riesgos que hay para el mismo embarazo, también está el riesgo de una depresión postparto, ¿sí? Y una depresión postparto también afecta la vivencia de la maternidad, el vínculo con el bebé desde la psicología. Sabemos que la salud mental desde el origen es fundamental porque es lo que le da la estructura psicológica a ese ser humano. Desde la gestación y el posparto, allí se forma la estructura con la que va a vivir el resto de su vida. Entonces, la salud mental gestacional y la salud mental en el posparto es fundamental para la salud mental de ese bebé para el resto de su vida. Entonces, por eso es que hay que ponerle un especial cuidado. Si hay depresión posparto, la mujer tiene que estar en acompañamiento psiquiátrico y psicológico, ya sea si necesita medicación porque el psiquiatra sí lo determina o porque se está haciendo seguimiento de su salud mental. Pero eso sí es muy importante poderlo atender. O sea, la salud mental materna se tiene que atender y cuando se atiende a tiempo, se previenen complicaciones más adelante que incluso pueden ser muy lamentables. Entonces, sí hago como ese llamado de conciencia, porque a veces no levantamos la mano a tiempo, porque a veces nos sentimos culpables, que no fui capaz con esto, o la gente nos dice, no, tienes que ponerle voluntad, o mira, tienes que agradecer, tu embarazo es sano, tu bebé está sano, eres una malagradecida. Entonces las mujeres no piden ayuda y se sienten además culpables y juzgadas. No, lo que se necesita es consultar. Mira, es que en el posparto pueden aparecer pensamientos intrusivos, hay un montón de vivencias que vive la mujer, valga la redundancia, que tienen que ser atendidas, ¿sí? Que tiene que comunicárselo a su ginecobstetra, a su pediatra, buscar ayuda de acuerdo a su sistema de salud psicológica, psiquiátrica, pero necesita ser atendido. Es una etapa muy vulnerable y de mucho riesgo en la que es importante no callar y además seguir las indicaciones médicas. Y digamos, Paulina, supongamos que
tal vez, pues tú sabes que hay ciertas condiciones de salud mental que a veces son, eh, digamos, son heredadas, ¿no? Y solo se manifiestan tal vez en ciertos momentos de la vida. Tal vez si alguna madre nos escucha ahorita y no tuvo un diagnóstico temprano en su embarazo y en el posparto por todos esos cambios hormonales aparece, digamos, ese padecimiento en su salud mental, ¿qué le recomendarías? Primero, digamos, ir a consultar en psicología perinatal, al psiquiatra perinatal, consultar a ambos, o qué sería bueno que haga, porque pues a veces en muchos casos sí en embarazo se dan cuenta de cosas, pero tal vez eh, en algunos casos no. Entonces para esas mujeres que están en ese momento en su posparto, ¿qué podrían hacer? Pues a veces a donde tenga acceso más rápidamente, ¿sabes? Muchas veces puede ser empezar con psiquiatría perinatal de una vez por si necesita la contención a través de los psicofármacos, o sea, mientras más rápido se tenga mejor y no tener como el reproceso de primero la psicóloga me remite, si hay una sintomatología en donde la mujer realmente cree que necesita la oración por psiquiatría perinatal de una vez. Sí, tal vez la mujer tiene la duda, porque muchas veces ocurre eso y ya acuden a psicología perinatal, exponen su situación, nosotros hacemos como esa valoración de su salud mental, ya definimos, no, necesitamos acompañamiento por psiquiatría y desde ahí se hace la remisión y normalmente trabajamos conjuntamente porque la psiquiatría perinatal y la psicología perinatal pues abordamos, aunque tratamos la salud mental materna, los abordajes son distintos y trabajamos muy de la mano, son trabajos muy complementarios que ojalá una madre pudiera tenerlos los dos. Ahora, yo sé que no siempre se tienen esas posibilidades, entonces es como, bueno, dentro de las posibilidades que yo tengo de mi seguro de salud, de la posibilidad que yo tengo de consultar, de pagar, demás, es hacerlo como pueda, o sea, como lo que tenga acceso más rápidamente según mis servicios de salud disponibles. Y digamos, para las familias que escuchan, si no conocen, están en esa situación en este momento y no conocen, digamos, un psiquiatra perinatal, ¿hay alguno que ustedes, digamos, conozcan que podrías darme, digamos, dónde pueden contactarlo por si quieren más información para dejárselos en el episodio, Paulina? Sí, mira, hay unas, yo tengo pues varios contactos de psiquiatras perinatales eh, que viven acá en Colombia, Bogotá, Medellín. Está, por ejemplo, Alina Uribe. Alina Uribe es una psiquiatra perinatal. Dejo su número, No, sí, tú me los bueno, envías por WhatsApp y yo los comparto en la descripción del episodio. listo. Yo voy a enviar entonces como estos contactos, incluso ahí en este momento se me escapa el nombre, pero hay una organización que atiende la salud mental materna gratuita a nivel del mundo y en Sudamérica. Y yo creo que es maravillosa tener esta posibilidad porque tiene grupos de apoyo, tiene acompañamiento psicológico, tiene también valoración por psiquiatría. Entonces, ahorita también te paso todos estos datos y creo muy importante que las personas puedan acceder a esta información y también cuando por sus circunstancias no tienen cómo consultar, sepan que están estas organizaciones gratuitas también con las que pueden tener este servicio. Sí, me encanta porque ahí no nos queda como eso suelto y puede ser como un primer acercamiento a todo esto y más lo que tú dices, fácil acceso si por alguna situación, digamos, económica no tienen otros profesionales, digamos, a la mano para acceder. Entonces ya saben, en la descripción de este episodio les voy a dejar esa información para Uh que la -huh. tengan gente, si desean, digamos, consultar. Paulina, para cerrar entonces, cuéntanos cuál sería entonces ese mensaje para las familias que nos escuchan y están viviendo, digamos, esta situación, sea o no el primer hijo. Cada maternidad podríamos decir que es un mundo totalmente distinto, ¿no? Hay madres que incluso dicen
que pues el posparto casi que las atraviesa porque no son las mismas. Entonces, ¿cómo podríamos lograr ese cambio de mirada sobre el, el nuevo equilibrio que se construye en este momento del posparto para las familias que nos escuchan? ¿Qué sientes que podría ayudarles en este momento? Yo creo que es en un principio aceptar todos estos cambios que están atravesando, que son normales la mayoría de las veces, ¿cierto? Salvo estas circunstancias que acabamos de nombrar, pero en el posparto se esperan muchas situaciones a nivel de las emociones de la madre, de la adaptación al nuevo sistema familiar, de la pareja, la adaptación a las demandas de un recién nacido, a la lactancia. Entonces, pues hay tantos cambios y se tiene que hacer tantas acomodaciones, es como que pues la mujer pueda aceptar todos estos cambios, acepte su ambigüedad, lo que en ese momento está sintiendo, que no luche contra ello, que encuentre los espacios para poderlo hablar, verbalizar, liberar un poco toda esa tensión emocional. La red de apoyo, definitivamente creo que es importante. Yo sé que hay muchas personas que viven, que son maternidades migrantes, ¿cierto? Y no cuentan con esa red de apoyo. Es una situación, digamos, especial y son mujeres que están en mucho riesgo de salud mental por su soledad. Pero, por ejemplo, estas mujeres buscan muchas veces la consulta psicológica virtual y yo creo que eso les ayuda como a tener un poco de contención emocional en esta etapa. Entonces, sí, yo creo que es la aceptación de que es que esto, la maternidad y el posparto viene con un montón de situaciones muy intensas, muy ambiguas, no todo está en color de rosa, aunque también es maravillosa y es una experiencia que es sublime además, también tiene luces y tiene sombras, entonces poderlas integrar y saber que eso hace parte de la experiencia. La conversación con pareja, cuando hay pareja, con la red de apoyo para la distribución de tareas, ¿cierto? Para que, digamos, se pueda encontrar el mayor equilibrio posible. Creo que también es importante que la mujer y la pareja, cuando haya una pareja, pueda centrarse en los ritmos de su bebé, de ella misma, ¿sí? Como tratar de alejarse mucho del ruido externo, presiones externas, sino aquí estamos nosotros tres o nosotros dos, nuestra diada, nuestra triada, y estamos en conexión de esas necesidades de nuestros propios ritmos, no comparar con otras familias, yo creo que es muy importante y sobre todo saber que el equilibrio es algo muy subjetivo y algo muy de cada familia, de cada pareja, de cada diada. Es que esa mujer sienta que está más o menos como esa balancita, no esté como tan desequilibrada, sino que pueda estar en ese sube y baja, pero de alguna manera, pues de alguna forma como en un rango que le permita construir una maternidad con mayor armonía, con mayor disfrute, pero sí es muy importante es que no hay un equilibrio perfecto. A veces por eso la palabra equilibrio a veces me suena, me hace mucho ruido porque uno siente que hay de todo menos equilibrio, sí hay mucho caos, pero yo creo que sí hay forma de encontrar mejores maneras de atravesar esta etapa, teniendo en cuenta pues como todo esto que hemos hablado a lo largo pues de este encuentro. Y sé que, porque digamos esto me pasa con todos estos episodios, en especial este año, que les ha interesado mucho a las mamás que están viendo este espacio, que dirán, ok, ¿dónde podría? Porque recién no, habrá mujeres, madres que recién saben que existen psicólogas perinatales y digamos ya pueden poner una cara a eso. Entonces, ¿dónde, digamos, ustedes manejan, digamos, todos los servicios que tienen para las familias? ¿Atienden presencial, atienden virtual, para que las personas que ven y escuchan esto, Paulina, puedan, digamos, acceder a todo lo que ustedes, digamos, hacen? ¿Hacen algún tipo de taller o de formación
presencial o en línea? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotras, Natalia y yo, nos pueden encontrar en la página de Instagram, que es de Principios de Amor, ¿cierto? Ahorita tú les compartes como esa información, ¿cierto? En la te Y las dejo para en la descripción, si en Principios de Amor, allí están, digamos, el número de contacto. Nosotros realizamos citas presenciales para las personas que están en Medellín, pero trabajamos yo creo que mucho más la virtualidad, porque por ejemplo atender la etapa posparto casi siempre a la mujer le queda mucho más fácil de forma virtual o porque también acompañamos a muchas mujeres que no viven en Medellín, viven en otras ciudades de Colombia o incluso en otros países del mundo, entonces también atendemos de manera virtual. Nos dedicamos, yo creo que sobre todo a la consulta individual. Yo creo que a las dos nos gusta mucho el encuentro, el uno a uno, porque allí pueden escucharse como esas situaciones particulares de cada mujer, de cada familia, ¿cierto? Como ese contexto particular y poder también acompañar esas particularidades. Digamos que en Principios de Amor nosotros no estamos ni siquiera como alineadas a algún tipo de crianza en particular o tú tienes que hacer esto, lo otro, sino que acompañamos las decisiones de cada mujer, pues respetamos a cada mujer con sus decisiones y consideramos que nadie tiene que hacer ninguna imposición y que son absolutamente responsables y conscientes de las decisiones que toma y acompañamos es su decisión y su manera de maternar y de criar desde toda esta teoría y la experiencia que hemos recogido, pues Nati y yo a través del tiempo que hemos trabajado en psicología perinatal. Entonces, sobre todo, trabajamos la consulta individual. Hacemos talleres, hemos hecho grupos de apoyo, pero digamos que casi siempre es porque alguien nos lo pide, eventualmente lo coordinamos nosotras, pero no lo hacemos con tanta frecuencia porque la consulta particular demanda mucho tiempo. Pero también es válido que si algún grupo de mamás dicen que rico, un taller sobre este tema, sobre preparación para el posparto, y nosotros encantadas. ejemplo, ¿no? A veces ¿Cómo? que uno, a veces uno que se llena de cosas que pues no, a veces no son tan necesarias para tener con un bebé, sería bonito, digamos, como de regalo, ¿no? Sería lindo. Claro, sí, así es. En nuestra página hay muchos contenidos, no somos muy de redes sociales, la verdad, pero intentamos, tenemos contenidos como muy orgánicos, como de lo que nace de la consulta, más reflexivos, no tanto como de recomendaciones, tips, sino más acciones que surgen de la consulta y algunas orientaciones pues que podamos ofrecerles. Entonces, las que quieran visitar la página, porque hablamos de todos estos temas relacionados con la psicología perinatal. Bueno, Paulina, muchas gracias por haber estado aquí. En realidad yo siempre les digo acá a las invitadas que pues yo soy un aprendiz más porque pues si bien yo ahorita no soy madre, sí está dentro de mis proyectos, digamos, a corto, medio plazo, entonces me parece genial aprender de esto porque siento que al entender uno muchas cosas como que tantos miedos o, o por querer ver, digamos, de forma como tan rosa, como a veces nos pintan los medios, la maternidad uno se pierde como la oportunidad de aprender estos temas, entonces gracias por haber estado acá, espero que sea la primera de muchas, yo igual en la descripción les dejo el contacto de Paulina y Natalia en Principios de Amor para que vayan y la sigan y tengan ahí esa información que estaba viendo que digamos, les va a ser de gran ayuda, porque, digamos, es muy fácil ahí de entender la información que ellas ahí comparten. Y cuéntenme qué opinan de este tema, si tienen alguna duda, alguna inquietud y se la hacemos llegar a Paulina. Recuerden que la idea es que construyamos juntos una mirada cada día más consciente sobre estos temas y otros que suceden en la crianza. Entonces, para eso está este podcast. Entonces, recuerden que esta temporada estamos hablando de maternidad,
vayan y miren los otros espacios que digamos, siento que atraviesan muchas cosas que estuvimos conversando hoy aquí, les pueden ser de gran ayuda. La idea es entonces que nos encontremos en un próximo episodio. Paulina, muchas gracias. Y no sé si hay algo que quieras decirle a las familias que te ven y escuchan para cerrar. Bueno, primero gracias a ti por abrir este espacio, por la invitación y sobre todo como por este trabajo tan lindo que haces a través, digamos, de esta plataforma de divulgación, de información. Yo creo que ahorita las familias están como ávidas de conocer y yo creo que como en ninguna otra época se ve esto, ¿sí? Como tantas familias interesadas en la crianza, en la maternidad. Entonces, maravilloso el espacio. No, yo creo que en general yo les puedo decir a las familias es que confíen en su propio proceso, no se sobreinformen, porque bueno, hablamos, sí, ahí están ávidos de información, pero a veces también hay una sobreinformación que como tú decías ahora, a veces termina incluso confundiendo y agobiando mucho. No, no hay que sobreinformarse, hay que confiar en el proceso, siempre traten de consultar páginas y personas que realmente tengan estudio, que sean pues como fiables, fuentes fiables de información y que la maternidad y la paternidad es un encuentro con lo inesperado. Yo creo que no tener unas expectativas tan altas o tiene que ser así, de esta forma, y yo voy a ser así, mi bebé va a ser así, no se sabe. Es toda una sorpresa maravillosa que si muchas veces estamos más despojados de tantas expectativas tan elevadas y nos permitimos y nos disponemos a esa experiencia tal cual llegue, obviamente con preparación e información, no digo que no, pero, pero, pero más libres de expectativas, yo creo que más podemos disfrutar esa experiencia como llegue. Entonces, eso, con eso quisiera cerrar. Bueno, muchas gracias y ya saben, nos encontramos en un próximo episodio. Nuevamente, Paulina, gracias. Bienvenida aquí siempre cuando quieras, digamos, compartirnos otra información de estos temas. Un abrazo grande para todos. Chao. Chao, gracias.